Mi nombre es Jacob. Cuando acepté trabajar como guardia nocturno en un almacén, no tenía idea de que este trabajo se convertiría en una terrible pesadilla. Esa noche, todo comenzó con una sensación inusual que no me dejaba en paz. Eran las 2 de la madrugada cuando escuché un ruido suave en algún lugar del fondo del almacén. El sonido era como un rasguño en una superficie metálica, como si alguien o algo estuviera tratando de entrar. Al principio pensé que eran ratas comunes, buscando darse un festín con los restos de mercancía. Pero ese sonido era demasiado fuerte y persistente para ser de ratas. Tomé la linterna y comencé a caminar hacia el lugar. Apenas me acerqué, el sonido se detuvo de repente y el silencio se volvió aún más aterrador. La linterna parpadeaba, proyectando sombras extrañas en las paredes y los estantes. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a seguir adelante. Al acercarme, vi una puerta que llevaba a una sección cerrada del almacén. Estaba abierta. Era extraño, porque recordaba claramente haberla cerrado antes. Sosteniendo la linterna frente a mí, abrí la puerta un poco más. Dentro estaba oscuro, y el aire era pesado y mohoso. Di un paso hacia adelante y noté algo brillante en el suelo, un pequeño fragmento de vidrio. Mi corazón latió aún más rápido cuando me di cuenta de que no era solo un trozo de vidrio, sino parte de una botella rota. ¿Alguien había estado allí? Traté de calmarme, pero la sensación de peligro no desaparecía. De repente, escuché un débil susurro detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie allí. El susurro continuó, y me di cuenta de que provenía más adelante, en el pasillo. La linterna iluminaba solo una parte del camino, dejando el resto en la oscuridad. Avancé, tratando de no mostrar mi miedo. Los susurros se hicieron más fuertes, y comencé a distinguir palabras individuales. Estaban en un idioma que no entendía, pero sonaban tan terribles que un escalofrío recorrió mi espalda. Llegué al final del pasillo y vi que la puerta al sótano también estaba abierta. Ese sótano había estado cerrado durante años, y ninguno de los trabajadores había entrado. Mi mente gritaba que debía retroceder, pero una fuerza invisible me obligó a bajar. Los escalones crujían bajo mis pies, y cada paso parecía una eternidad. Cuando llegué al fondo, la luz de la linterna reveló una vieja mesa de madera y paredes cubiertas de recortes de periódicos. Me acerqué y vi que en cada recorte había una foto de personas diferentes con la leyenda, desaparecido. Los rostros comenzaron a resultarme familiares, eran residentes locales de nuestra ciudad. De repente, escuché pasos detrás de mí. Alguien estaba cerca. Me giré y vi una figura vestida con ropa oscura. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que no era un ladrón común. Era alguien mucho peor. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero podía sentir su mirada sobre mí. No deberías haber entrado aquí, dijo una voz que hizo que mi corazón se detuviera. Dio un paso hacia adelante, y yo, instintivamente, retrocedí. Mis manos temblaban. La linterna parpadeaba, proyectando una sombra en las paredes, como si la propia oscuridad quisiera tragarnos. ¿Quién eres? Mi voz temblaba de miedo, pero la única respuesta fue una risa burlona. De repente, se lanzó hacia mí. Apenas tuve tiempo de saltar a un lado. Mi linterna cayó al suelo y se hizo pedazos. Ahora estábamos en completa oscuridad. Podía escuchar su respiración pesada cerca, pero no podía verlo. Corrí a ciegas hacia la puerta, con la esperanza de encontrar una salida, pero sentí un fuerte golpe en la espalda que me hizo caer al suelo. Era demasiado rápido y fuerte para ser humano. Estaba tendido en el suelo frío, tratando de reunir fuerzas, cuando sentí su mano en mi garganta. No saldrás de aquí con vida, su voz sonó justo en mi oído. La desesperación me obligó a reunir las fuerzas que me quedaban. Le di una patada, tirándolo hacia atrás. Esto fue suficiente para liberarme y correr hacia las escaleras. Subí volando, sin mirar atrás, sabiendo que todavía estaba detrás de mí. Salí corriendo del sótano y me apresuré a la puerta más cercana que encontré.
La cerré desde adentro y traté de recuperar el aliento, pero el miedo no me dejó ir. Sentado en la esquina, escuché sus pasos acercarse a la puerta. Me estaba buscando. Mi mente estaba llena de miedo, pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. Tenía que encontrar una salida y pedir ayuda. De repente, recordé mi teléfono. Rápidamente lo saqué del bolsillo, pero no había señal. Maldiciendo mi suerte, comencé a buscar otras formas de salvación. Mi atención se dirigió al conducto de ventilación en la pared. Era pequeño, pero tal vez lo suficientemente grande como para que pudiera arrastrarme por él. Me levanté y comencé a desenroscar la rejilla. Cada segundo parecía una eternidad, hasta que escuché sus pasos afuera de la puerta. Finalmente, la rejilla cayó y me arrastré por el conducto de ventilación. El lugar era estrecho y oscuro, pero era mi única oportunidad de salvación. Me arrastré lentamente hacia adelante, tratando de no hacer ruido. Me dolían las manos y las rodillas por el roce contra las paredes metálicas, pero me obligué a seguir adelante. No sabía a dónde conducía este túnel, pero cualquier lugar era mejor que donde estaba. Vi una luz tenue a lo lejos. Me dio esperanza. Aceleré el paso, pero de repente escuché un ruido detrás de mí. Él también había entrado al conducto y ahora venía detrás de mí. Mi pánico aumentó y comencé a moverme aún más rápido, tratando de alcanzar la luz. Finalmente, salí del conducto de ventilación y me encontré en otra parte del almacén. Había más luz y varias ventanas grandes. Corrí hacia la ventana más cercana, con la esperanza de encontrar una salida. Al abrirla, salté y aterricé en el suelo. Ignorando el dolor en mis piernas, corrí sin mirar atrás, sabiendo que él aún podía estar detrás de mí. Mi único objetivo era sobrevivir y advertir a otros sobre este monstruo. Llegar a la policía no fue fácil, pero no me detuve. Corrí tropezando y cayendo, pero me levanté y seguí corriendo. Finalmente, vi la luz de la estación de policía, y con lo último de mis fuerzas, llegué a la puerta. ¡Ayuda!, grité mientras entraba. El oficial de guardia corrió rápidamente hacia mí. Caí de rodillas, jadeando y tratando de explicar lo que había sucedido. «Hay alguien en el almacén, me va a matar», mis palabras estaban llenas de pánico y agotamiento. Los oficiales se organizaron rápidamente y se dirigieron al almacén. Me quedé en la estación, esperando ansiosamente su regreso. Mis pensamientos estaban confusos mientras trataba de entender quién era ese hombre y por qué me estaba persiguiendo. Una hora después, los oficiales regresaron, pero sus rostros estaban serios. «No encontramos a nadie en el almacén», dijeron. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas. No hay señales de intrusión o pelea. No creyeron mi historia. Pensaron que estaba demasiado cansado y que me lo había imaginado todo. Me enviaron a casa, pero no podía calmarme. Ese hombre era real, y sabía que no se detendría hasta atraparme. Decidí hacer mi propia investigación y encontrar pruebas de su existencia. Al día siguiente, regresé al almacén, pero esta vez estaba preparado. Llevé mi cámara conmigo y grabé todo lo que vi. Encontré la misma habitación y el conducto de ventilación donde me había escondido, pero no había nada sospechoso. De repente, noté algo en el suelo, una pequeña tarjeta con un nombre y un número de teléfono. Era la única pista que tenía. Llamé al número, pero nadie respondió. Decidí ir a la dirección indicada en la tarjeta. Cuando llegué, la casa parecía abandonada, pero sentí que podría haber una pista importante allí. Reuní fuerzas y entré. Reinaba un silencio opresivo en la casa, el aire estaba viciado y la luz apenas se filtraba por las ventanas polvorientas. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, dándome la sensación de que alguien más me estaba observando. Caminé con cautela por las habitaciones vacías, buscando cualquier señal de vida o pistas que pudieran llevarme a una respuesta. De repente, escuché un suave gemido que provenía del sótano. Mi corazón volvió a latir más rápido, pero esta vez estaba preparado para cualquier peligro. Al bajar las escaleras,
vi que el sótano estaba lleno de muebles viejos y cajas. Una mujer yacía en la esquina, atada y herida. Su rostro estaba cubierto de sangre y apenas respiraba. Corrí hacia ella y comencé a desatar las cuerdas. ¿Quién lo hizo?, pregunté, tratando de comprender lo que había sucedido. Él está aquí, tenemos que correr, la mujer apenas pudo hablar. La ayudé a levantarse y comenzamos a salir del sótano. Pero, cuando llegamos a la salida, la puerta se cerró de repente. Estábamos atrapados. El mismo hombre encapuchado apareció de entre las sombras. Estaba de pie en las escaleras, bloqueando nuestro camino. No deberías haber venido aquí, su voz sonaba fría e implacable. Recogí una tubería de metal que encontré en el suelo y me preparé para luchar. Se abalanzó sobre nosotros y comenzamos a pelear. Fue difícil y doloroso, pero el miedo por mi vida me hizo seguir luchando. Finalmente, lo golpeé tan fuerte que cayó al suelo. Salimos corriendo de la casa y nos dirigimos al vecino más cercano para llamar a la policía. Cuando llegaron los oficiales, encontraron al hombre todavía allí. Fue arrestado, pero solo sonrió mientras lo llevaban. Supe que esto era solo el comienzo. Este hombre era parte de algo más grande y aterrador, y ahora estaba en el centro de esta terrible historia. Después del arresto del hombre, la policía inició una investigación, pero no encontraron ningún rastro significativo de sus actividades. Todo parecía indicar que me había topado con un delincuente común, pero sabía que no era así. Mi sensación de peligro persistía, y estaba seguro de que no actuaba solo. Decidí continuar mi investigación y encontrar respuestas. Necesitaba saber más sobre este hombre y sus posibles cómplices. Después de tomarme unos días libres, comencé a buscar cualquier información sobre él, revisando periódicos antiguos y archivos. Encontré varios artículos sobre una serie de desapariciones en nuestra ciudad. Todas tenían algo en común: las víctimas desaparecían sin dejar rastro, y nadie podía encontrar ninguna pista. Era exactamente lo que buscaba. Me concentré en los artículos sobre personas desaparecidas y me di cuenta de que todas estaban relacionadas con la misma zona de la ciudad. Decidí pasar algún tiempo allí, observando y buscando cualquier actividad sospechosa. Una noche, algo llamó mi atención. Me senté en mi coche vigilando la casa donde sospechaba que ocurría algo extraño. La calle estaba tranquila y apenas había tráfico. De repente, noté una sombra que pasaba cerca de una de las casas. Decidí seguirla. La sombra se movía rápidamente y sin ser vista, pero mantuve mi distancia y traté de no delatarme. Me llevó a un viejo almacén en las afueras de la ciudad. El lugar parecía abandonado, pero había algo extraño en la forma en que estaba iluminado desde el interior. Cuando me acerqué, vi que la puerta del almacén estaba rota. Entré sigilosamente y comencé a inspeccionar el lugar. Estaba oscuro, pero noté varias velas encendidas alrededor de una gran mesa. Sobre la mesa había documentos y fotos de personas que ya había visto en los periódicos. Mi corazón latió más rápido cuando me di cuenta de que estos eran planes para nuevos secuestros. Tomé algunas fotos con mi teléfono como prueba y comencé a mirar alrededor de las otras partes del almacén. De repente, escuché una voz suave detrás de mí. Allí estaba, el mismo hombre encapuchado, pero esta vez no estaba solo. Había dos más con él. Estaban de pie en las sombras, pero podía sentir sus ojos sobre mí. Mi corazón latía como loco y me di cuenta de que ahora estaba en un peligro aún mayor. No deberías haber venido aquí, su voz sonaba como una sentencia. Sabía que tenía que actuar rápidamente. Me di la vuelta y corrí hacia la salida. Era difícil orientarse en la oscuridad, pero la adrenalina me guió. Escuché pasos acercándose por detrás, pero no miré hacia atrás. Salí corriendo del almacén y me dirigí a la calle, buscando refugio. Me escondí detrás de un contenedor de basura, conteniendo la respiración mientras los veía pasar buscándome. Cuando estuvieron fuera de mi vista, saqué mi teléfono y marqué el número de la policía. Esta vez, los oficiales llegaron rápidamente y rodearon el almacén.
Les mostré mis fotos y les conté todo lo que sabía. La policía entró y, para mi sorpresa, encontraron a los 3 hombres. Fueron arrestados e interrogados. Pronto supe que estos hombres eran parte de un grupo más grande que secuestraba personas con diversos fines oscuros. Sus acciones estaban cuidadosamente planificadas, y cada secuestrado formaba parte de sus terribles planes. Pero ahora estaban expuestos, y todo empezó a encajar. Parecía que lo peor había pasado, pero sentía que era solo el comienzo. La policía comenzó a investigar las actividades de este grupo, y cada día surgían más detalles espantosos. Las personas secuestradas fueron encontradas en diferentes partes de la ciudad, y todas estaban en un estado terrible. Me convertí en un testigo clave en este caso, y mi testimonio ayudó a reunir pruebas contra los criminales. Sin embargo, no podía calmarme. Amenazas desconocidas comenzaron a llegar a mi teléfono y correo. Me di cuenta de que estaba en peligro porque otros miembros del grupo seguían en libertad. La policía me ofreció protección temporal, pero sabía que tenía que ser cuidadoso. Me mudé, cambié mi número de teléfono e intenté mantenerme en las sombras. Sin embargo, mi miedo no desapareció. Cada día sentía que me estaban vigilando y que el peligro podía aparecer en cualquier momento. Un día, recibí una carta misteriosa sin remitente. Solo contenía una línea: nos volveremos a encontrar. Estas palabras me recordaron que la lucha no había terminado y que debía estar preparado para nuevos desafíos. Cada día se convirtió en una prueba. No podía dormir tranquilo, siempre mirando por encima del hombro porque sabía que me observaban. La carta amenazante seguía recordándome que el grupo no se detendría hasta lograr su venganza. Un día, cuando regresé a casa después de un largo día de trabajo, noté que la puerta de mi apartamento estaba abierta. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y me di cuenta de que alguien había estado dentro. Entré lentamente, tratando de no hacer ruido. Todo estaba en su lugar, pero la sensación de ansiedad no me abandonaba. De repente, escuché un leve sonido proveniente de la cocina. Me acerqué y vi una foto sobre la mesa. Era una imagen mía tomada hace unos días mientras caminaba por la calle. En el reverso de la foto estaba escrito: "Sabemos dónde estás". Inmediatamente llamé a la policía, pero no pudieron encontrar ninguna evidencia de quién podría haber dejado esa foto. Los oficiales me aconsejaron que tuviera cuidado y no saliera innecesariamente del apartamento. Pero sabía que no podía quedarme ahí por mucho más tiempo. Empaqué mis cosas y decidí mudarme a otra ciudad. Tal vez allí podría encontrar algo de paz y esconderme de mis perseguidores. La decisión no fue fácil, pero entendí que era la única manera de sobrevivir. Un nuevo comienzo en otra ciudad me dio algo de tranquilidad. Alquilé un pequeño apartamento y traté de pasar desapercibido. La nueva vida requería precaución, y seguí todas las medidas de seguridad. Sin embargo, el miedo seguía siendo mi constante compañero. Cada día era como una prueba de supervivencia. Revisaba constantemente la puerta de entrada para asegurarme de que nadie había entrado. Trataba de no hablar con extraños ni dejar rastros de mi presencia. Sin embargo, un día, cuando regresé a casa, encontré otra carta debajo de la puerta. Decía: "Te encontramos". Esto significaba que estaban tras mi rastro nuevamente y que el peligro aún existía. Decidí que esta vez no huiría. Era necesario encontrar una manera de detenerlos de una vez por todas. Comencé a recopilar información sobre el grupo que me perseguía. Hablé con personas que podrían saber algo sobre ellos y poco a poco fui armando un rompecabezas. Aprendí que sus raíces se remontaban a mucho tiempo atrás y que tenían conexiones en diferentes ciudades. Estaban bien organizados y tenían sus propias fuentes de influencia. Pero también descubrí que había divisiones dentro del grupo, y que no todos los miembros apoyaban los métodos brutales. Empecé a planear mi próximo movimiento. Necesitaba encontrar a alguien dentro del grupo que pudiera ayudarme a destruirlos desde dentro. Era arriesgado, pero no veía otra opción. Mi plan era infiltrarme en el grupo y encontrar un aliado.
Después de un tiempo, encontré a uno de los miembros del grupo que estaba descontento con sus métodos. Su nombre era Thomas, y estaba trabajando encubierto, tratando de reunir pruebas contra sus colegas. Lo conocí en un café y le conté sobre mi situación. Aceptó ayudarme, pero me advirtió que sería peligroso. Thomas me ayudó a infiltrarme en el grupo, donde comencé a recopilar información y pruebas. Trabajamos juntos tratando de frustrar sus planes y llevar a todos los involucrados en los crímenes ante la justicia. Pero sabíamos que estábamos arriesgando nuestras vidas. Nuestra investigación estaba ganando impulso. Thomas y yo encontramos muchas pruebas que podrían exponer a los criminales, pero también nos dimos cuenta de que nuestras acciones no pasaban desapercibidas. El grupo comenzó a sospechar de nosotros, y sabíamos que nuestro tiempo era limitado. Una vez, mientras trabajábamos en otro plan, uno de los miembros del grupo se nos acercó y comenzó a hacer preguntas sospechosas. Nos dimos cuenta de que nuestra tapadera había sido descubierta. Thomas me aconsejó que desapareciera de inmediato, pero me negué a dejarlo. Decidimos actuar rápidamente y con determinación. Recopilamos todas las pruebas y las entregamos a la policía, informándoles sobre nuestros planes. La policía organizó una operación para arrestar a todos los miembros del grupo al mismo tiempo. Sabíamos que esta era nuestra única oportunidad de detenerlos de una vez por todas. La operación comenzó en la noche. La policía rodeó el edificio donde estaban los miembros del grupo y empezó a realizar los arrestos. Todo iba según lo planeado hasta que se desató un tiroteo. Thomas y yo nos encontramos en el centro de los acontecimientos, tratando de sobrevivir y ayudar a la policía. El tiroteo fue brutal. Muchos policías y miembros del grupo resultaron heridos o muertos. Pero al final, la policía logró tomar el control de la situación. La mayoría de los miembros del grupo fueron arrestados, y sus líderes fueron neutralizados. Salí del edificio cansado, pero con la sensación de alivio de que finalmente todo había terminado. Thomas también estaba vivo, aunque herido. Nos miramos y supimos que lo habíamos logrado juntos, habíamos detenido al grupo que nos perseguía. Después de la operación, mi vida comenzó a volver a un ritmo normal. La policía me proporcionó protección y me ayudó a mudarme a un lugar seguro. Thomas también recibió una nueva identidad y comenzó una nueva vida. Seguimos en contacto y continuamos apoyándonos mutuamente. Aunque el grupo había sido neutralizado, todavía sentía ansiedad y miedo. Esta experiencia dejó una marca profunda en mi alma, y sabía que nunca podría olvidarla por completo. Pero también me di cuenta de que me había vuelto más fuerte y seguro de mí mismo. Thomas sufrió una lesión que requirió una intervención médica seria. Fue trasladado al hospital, donde pasó varias semanas en rehabilitación. Lo visitaba con frecuencia para mantener su moral alta. Thomas era un luchador que incluso en circunstancias difíciles, nunca perdió su optimismo y determinación. Hablábamos sobre nuestro futuro y cómo seguir adelante después de este horror. Sus palabras y planes me ayudaron a no perder la esperanza. Cuando finalmente se recuperó lo suficiente como para salir del hospital, la policía le dio una nueva identidad y lo incluyó en un programa de protección de testigos. Esto era necesario para su seguridad, ya que el grupo podría tener aliados ocultos que aún estaban en libertad. Pasamos una noche de despedida juntos, recordando todas las dificultades que habíamos superado y agradeciéndonos mutuamente por el apoyo. Thomas estaba agradecido de que no lo dejara en ese momento crítico. Nos prometimos mantenernos en contacto, incluso si era difícil. Pasé los meses siguientes adaptándome a mi nueva vida, pensando constantemente en Thomas. Nos comunicábamos a través de canales encriptados, compartiendo noticias y apoyándonos mutuamente. Thomas me contó que había comenzado un nuevo trabajo en otra ciudad y estaba intentando llevar una vida normal. Un día, recibí un mensaje de Thomas que me llenó de preocupación: creo que me están vigilando. Esas palabras despertaron nuevamente mi temor. Acordamos reunirnos en un lugar neutral para hablar sobre la situación. Nos encontramos en un pequeño café, lejos de nuestras vidas pasadas. Thomas lucía ansioso y cansado.
Me contó que había notado coches sospechosos cerca de su casa y desconocidos preguntando por él. Me di cuenta de que el grupo, o lo que quedaba de ellos, no se rendiría tan fácilmente. Tenemos que ser cuidadosos, le dije. No podemos dejar que vuelvan a tomar el control. Decidimos informar a la policía sobre la situación. Aumentaron las medidas de seguridad y nos proporcionaron más apoyo. Sin embargo, la sensación de ansiedad no desapareció. La policía inició una nueva investigación, y ambos estuvimos involucrados en el proceso. Resultó que el grupo todavía tenía aliados ocultos que intentaban reactivar sus actividades. Era peligroso y difícil, pero no íbamos a rendirnos. Thomas y yo nos convertimos en participantes activos en la investigación, aportando toda la información que teníamos. Estábamos nuevamente en el meollo del asunto, pero esta vez estábamos preparados para luchar. Nuestros esfuerzos conjuntos ayudaron a la policía a descubrir los restos del grupo y detener sus planes. Después de este golpe final a la organización criminal, finalmente sentimos algo de paz. Thomas pudo volver a su nueva vida sin miedo a ser perseguido. Yo también sentí que el peligro había pasado. Seguimos en contacto, pero ahora nuestras conversaciones eran más animadas. Hablábamos sobre planes para el futuro y sobre nuevas oportunidades. Sin embargo, en el fondo, ambos sabíamos que siempre había una posibilidad de que el pasado regresara. Pero ahora, estábamos listos para enfrentarlo, juntos.